¡Shalom! Se está grabando. Shalom, shalom. Shalom, ¡Shalom! shalom. ¡Qué alegría! Shalom, shalom. Bendiciones para todos. Amén, amén. Muchas bendiciones. Gracias a Hashem que estamos acá reunidos. Estamos ahí una semana fuera del aire, pero bueno, gracias a Hashem. Rabbi Meir el Cabaz puso por ahí una frase muy bacana que cuando uno se sale, como decir, de sus horarios, de su misma Torá, de su plegaria, cuando uno se sale como del camino de la Torá, es para apreciar la Torá, es para apreciar el privilegio de uno poder estudiar Torá desde afuera, eso, uno lo mira de afuera y uno se acuerda, ay, pero yo toda la Torá que estudié, que he estudiado, o sea, cuando uno la deja de estudiar, uno dice, ay, toda la Torá que estudié, todo lo que tengo el mérito de hacer, por ejemplo, estas reuniones, gracias a Hashem que tenemos el mérito de estar acá en estas reuniones, de estudiar las enseñanzas de Rabino Nachman, de hacer Tikkun Haglalí, de hacer Itbodedut, de hacer gesed, buenas obras, sonreír, contar chistes. Entonces hay veces que uno como que lo quitan de ahí para uno apreciar más eso, pues para apreciarlo pues como bien, como dice Israel, o sea, uno está como decir aquí metido en una habitación, digamos en una casa, y la casa es muy bonita, o un edificio, digamos mejor, un edificio, es un edificio, digamos mejor, un palacio todo bonito, y usted recorre todas las habitaciones, y otra, un castillo de agua, y usted se sale, y se va y se aleja, y se ve todo el castillo, usted ya ve todo, o sea, una cosa es estar en una habitación, después en otra, pero usted se sale y ahí sí lo ve como más completo. Entonces hay veces que uno, lo mismo pasa con el Itbodedut, hay veces, que de pronto llevaba mucho, haciendo mucho Itbodedut, mucho tiempo, y de un momento a otro, no, 5 minutos, eso le ayuda a uno a apreciar, ay, el Itbodedut cómo es de grande, cómo es de bonito. La piedrita, por acá para Israel. Sí, siguiendo con lo que dice Daniel, es un cambio de perspectiva cuando uno sale, como decía, de fuera de la barrera, de fuera de la cerca. Cuando yo estudié algo de fotografía y trabajé en una empresa de fotografía, y uno practica lo que es salirse de la perspectiva común. Entonces cuando a mí me tocaba en Cartagena, trabajaba haciendo pagos y buscando documentos de mi jefe y esas cosas. Yo estaba por el centro histórico de Cartagena y el cartagenero anda para acá y para allá y es como si estuviese en cualquier barrio, en cualquier parte. Entonces yo me salía del camino que circula la gente y buscaba unas perspectivas distintas. Entonces yo veía, wow, qué bonito se ve esto, aquí está toma, y tomaba fotografías pero espectaculares de Cartagena que no eran las más comunes. Entonces me dice, oye, pero esa foto es donde yo no sé, es que se en Cartagena, pero tú eres un turista. Yo sí, es que la perspectiva ya hace ver y uno apreciar lo que tiene. Cuando uno sale, pero esto es mío y estoy afuera, no voy a buscarlo con más. Entonces, eso es muy importante, salirse de la perspectiva común. Sí, como dicen por ahí, pues, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, entre comillas, pues sí, pero no es que lo pierda, sino que sí necesita uno reconocer el privilegio que tiene uno de estar conectado con las enseñanzas de Adoneino, Moreino, de Rabeino, Rabbi Nachman, en Peige. Uf, muy bonito. Muy bonito. Y cuando estuvimos, por ejemplo, en Israel, ya después de que uno llega, Sí. ay, uno se acuerda, ay, yo estuve por allá. Y así, entonces por eso es que nos están enseñando tanto de las subidas y las bajadas, es por eso, ahí sí se entiende más. Las bajadas es como para uno apreciar más eso que uno
tiene y que va a tener y que va a llegar a recibir, porque es una aparente bajada y eso lo hace apreciar a uno lo que uno es, lo que ha hecho, las cosas buenas, el Tikkun Haglali que ha hecho, el Itbodut que ha hecho, el Gesed, las buenas obras que ha hecho, las sonrisas que ha dado. Eso le hace uno apreciar eso y ahí es que genera ese recipiente y Dios mediante, desde que lo coja así, pues con gratitud y con aprecio y con alegría, entonces eso se genera el recipiente para poder recibir lo que viene, pero tiene que ser a través de ese retroceso. Todo en la vida, así, los proyectos, todo lo que tengamos, siempre va a haber ese retroceso, pero es como para uno, para que genere ese anhelo, ese deseo, como ese clamar a Hashem, presionar a Hashem, Hashem, de lo que uno quiere, como que de verdad Hashem quiere que uno demuestre ese deseo. Entonces acá estamos estudiando precisamente eso, como todo lo que tuvo que atravesar el Reb Nosson, Rabbi Natán de Breslev, el alumno principal de Rabbi Nachman de Breslev, a través del juego del agua, lo que tuvo que atravesar Rabbi Natán para poder conectarse con Rabbi Nachman de Breslev. Y es lo que Rabbi Nachman de Breslev le dejó a él, para que nos lo dejara a nosotros. Que eso fue lo que tuvo de especial, pues, Rabbi Natán, una persona súper especial, pero especial que tuvo, pues para no mencionar muchas cosas, sería que cuando él llegó donde Rabbi Nachman, dejó todo lo que él conocía en la puerta y entró sin nada, entró con la mente completamente abierta y por eso Rabbi Nachman le pudo dar ese conocimiento que Rabbi Nachman decía que él no se lo había ganado, pero él se lo quería dar, pero para eso tenía que tener la mente abierta. Y entonces eso es digamos que es un requisito para uno de verdad ser breslevero. Uno tiene que dejar todo lo que había conocido en la puerta y vaciarse de eso para poder recibir las enseñanzas tan grandes de Rabbeinu, porque son enseñanzas infinitas. Y entonces Rabbi Natán tenía eso, que Rabbi Natán, o sea, lo que dejó en la puerta no fue poquito. Pues una persona que no sepa leer ni escribir y, bueno, yo dejo todo lo que dejen, bueno, pues, pero es que Rabbi Natán era un erudito de Torah, tenía una autoridad rabínica, el suegro era un gran sadik de la generación, tenía toda la parte económica, una buena familia, un estatus social, un camino ya, mejor dicho, garantizado para, pues como para todo lo que, entre comillas, pudiera llegar a querer un judío en esa época, en ese lugar, pero entre comillas, porque él realmente siempre sentía ese vacío. Y ya cuando vio a Rabbi Nachman, se le llenó ese vacío, pues él vio que por el lado se le llenaba el vacío, y entonces por eso fue que dejó todo en la puerta, o sea, se despojó de todo para poder recibir todo lo que le quería, lo que le podía dar Rabbeinu, porque vio que era, o sea, ese deseo que tenía Rabbi Natán fue lo que de verdad lo llevó a no conformarse con lo que entre comillas era pues como lo mejor que podía tener y pudo llegar a conectarse con Rabbi Nachman, que cuando aquí lo leímos, que cuando Rabbi Nachman lo vio, dijo que no, pues nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, sino que yo te estaba esperando, sino que... Y entonces lo que le puso ahí como digamos de herencia principal a Rabbi Natán
fue esa capacidad de saber que cuando uno va a alcanzar algo, viene un retroceso, Baki Beshu, volverse experto en subir y bajar. O sea, siempre cuando uno va a lograr algo más grande como de lo que uno tiene, o sea, como que uno va a subir de nivel, tiene que bajar de nivel. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Eso fue lo que le dejó la herencia, pues, como a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman le dejó esa herencia de aprender a recibir esa bajada con alegría, con fe, con conocimiento de que es para poder adquirir esa elevación, para poder elevarse. Entonces, eso es también lo que nos dejó a nosotros Rabbi Natán de Breslev. Entonces, mucha gente que ya está en el camino de Breslev, que ya lleva un tiempo trabajándolo, podemos decir que nosotros no sabemos qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por esas enseñanzas, porque realmente, o sea, cuando llegan esas bajadas es muy fácil uno renunciar, es muy fácil uno decir, no, yo no voy a ser capaz, o de pronto cuando llegan a las subidas uno ahí, no, yo voy a salir en la foto, yo soy el maestro, yo soy el líder y me da el favor y el orgullo. Entonces, si no hubiera sido por Rabbi Nachman, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. Pero ya podemos decir que nosotros estamos donde estamos es por Rabbi Nachman. Estamos donde estamos es por Rabbi Nachman. Y si no hubiera sido por la unión con el Sadik, no hubiéramos podido llegar. Entonces, bueno, vamos a... Pilas que no se huelen los perritos. Shalom. לילה טוב, לילה טוב. ¿Me puede regalar un poquito de volumen? ¿Me puede regalar volumen? Que estoy muy bajito. No, eso tiene que ser usted, don Lindman. Ahí me coge un eco. Estaba Claro. bien, pero... Cierre por favor el micrófono. Ahora sí escucha mejor, don Lidman. Volvió a aparecer doble y eso es lo que está causando Eso fue. Es que no sé qué está haciendo usted, don Lidman, que aparece doble. Tiene que no hacer nada. Simplemente active. Yo debo estar equivocado en algo. Sí. Ahí oí un eco. Ahora sí. ¿Usted me oye con buen volumen? Sí, señor, fuerte y claro. Yo no, yo lo oigo muy bajito a usted. Pero ya tiene que solucionar eso ahí, don Lidman, porque... Sí. No, yo quería solamente comentarles por si de pronto era algo que ustedes me pueden ayudar, pero no, tranquilo, yo es que escucho. Listo. ¿Cómo? Se le congeló allá a usted. Ahora. Estábamos. Bueno, entonces empecemos a leer y ahorita le pido el favor a mi amigo Osman que nos ayude acá con la lectura. Entonces dice, capítulo 15.
Mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. ¿Cuál es el fuego de Rabbi Nachman? Es este. O sea, este es el fuego de Rabbi Nachman. Vamos a ponerlo en la cámara para que... Pues yo creo que todos lo conocen, pero para los que no lo conozcan, miren la cámara que vi. El logo de la asociación. Qué bonito. Es el logo de la asociación. Mi fuego. Ahí dice, No confundir, por favor, con el símbolo de Al Jazeera. ahí dice Esh Sheli. Este es mi juego, o sea, el juego de Rabbi Nachman, pero ese es el logo de la asociación. Este es mi juego. Mi juego, o sea, Esh Sheli arderá hasta la llegada del Mashiach. Entonces, dice así. Durante ese verano, el Rebbe Nachman se comprometió con su segunda esposa, con quien se casó en Elul. Poco tiempo después de su compromiso, el Rebbe contrajo tuberculosis. Tan pronto como comenzó a toser, predijo que esa enfermedad le llevaría la vida. Sadik número 15. Su salud se deterioró rápidamente y desde ese momento comenzó a hablar más y más sobre su muerte. Les dijo a sus hasidim que quería que fuesen a su tumba para estudiar, orar y recitar salmos, pues entonces él trabajaría para curar sus almas y beneficiarlos eternamente. Deseo quedarme entre ustedes, dijo. Don Dani anda mudo. Ah, Baruch Hashem. El pedacito. ¿desde dónde? No escucharon nada de la lectura. Sí. Al tiempo. ¿Hasta dónde, doña Tere? ¿Hasta dónde me... Doña Teresa, perdón. Hasta donde dijo que quería quería perpetuarse en ellos y que visitaran la tumba. Hasta ahí. Ah, ve, qué tan raro. ¿Quién sabe quién Don Lindman me silenció? Pero no nos perdimos nada, pero después dije que va a hacer un quiz. Va a hacer un quiz, va a hacer una pregunta, a ver, pero yo digo quién me responde. Porque quiero estar seguro que los conceptos estén claros. Vamos a ir haciendo preguntas. Vamos haciendo preguntas para que los conceptos estén claros. Entonces, ¿quién me dice? No le voy a decir quién me dice ¿qué significa Hasidim? Hasidim. Doña Claudia, ¿qué significa Hasidim? O sea, aquí dice, les dijo a sus Hasidim que quería que fuesen a su tumba para estudiar, orar y recitar salmos, pues entonces él trabajaría para curar sus almas y beneficiarlos eternamente. ¿A sus estudiantes? Sí, pero ¿qué más? Espero que hay algo más específico con Hasidim. Sí, dígame. El singular es Hasidim, es singular. Perdón, Hasidim es plural. En singular es Hasid. Doña Tere, pero muchachos, vayan a hablar, tienen que pedir la piedrita. ¿Listo? No. ¿Qué hizo la piedrita? ¿Dónde está la piedrita? Hasidim es plural y Hasid es singular. ¿Dónde está la piedrita? Está extraída la piedrita. Listo. Doña Tere, ¿qué iba a decir? Adelante. No, no tiene que ver con la corriente hasídica, que era justamente la que guiaba a Rabbi Nachman y a la mayoría de los eruditos de la Torá. Excelente, doña Tere. No, es que quiero que me responda específicamente ciertas personas. Exacto, sí. Excelente, o sea, ya ahí nos vamos acercando. O sea, lo que dijo doña Claudia tiene razón. Son los estudiantes de Rabbi Nachman.
pero hay diferentes sadikim. Por ejemplo, digamos, Rabbi Shimon Bar Yochai también tenían los estudiantes, pero los estudiantes de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque él era, o sea, él no era del Hasid, no era de la corriente. Muchachos, por favor, si van a hablar, piden la piedra, o si no, se pueden ir por allá para afuera y conversan, tranquilos, no hay problema. Entonces, no todos los sadikim eran hasidim. Hay unos sadikim que son hasidim. En este caso, lo que dijo doña Tere, Rabbi Nachman de Breslev es uno de los hasidim, ¿cierto? Entonces, sigamos adelante, a ver, profundizando en el concepto. Otra persona que me diga el concepto de hasidim, ¿no? Él la preguntar a doña Yoli. Doña Yoli, por favor, ¿usted qué entiende por hasidim? Para mí hasidim es como... La piedrita. Como el maestro líder. Es como para mí hasidim es como un maestro, pero es el maestro líder, es como el maestro santo. Eso es lo que yo entiendo por hasidim. Es que es muy bueno uno hablar de estos conceptos y sobre todo uno saber qué es lo que entendemos, pues. No, hasidim no tiene que ver con maestro, porque hasidim es plural. Don Dani, ¿no es un piadoso? Doña Vivi. Tenía entendido que era un piadoso, ¿no? Sí, excelente, doña Vivi. Usted sí llegó al centro del concepto. O sea, la traducción. Claro que es en singular. Lo que usted está diciendo es hasid. Hasid traduce piadoso. Sí. En plural, piadosos. Mire que es muy sencillo. Sí. Entonces, los hasidim son los piadosos. Sí. Entonces, los hasidim, o sea, no necesariamente la persona que sigue el movimiento que se llama el movimiento hasídico, que creó el Baal Shem Tov, son hasidim. Pueden ser personas que ni siquiera sean judías, que ni siquiera conozcan nada de Torah y pueden ser piadosos. Piadoso es una persona que ayuda a los demás, una persona humilde, una persona que pone primero a Dios, que hace sus devociones. Bondadoso, o sea, la bondad. Bondad, ahí es donde está el concepto, bondad. Porque uno de los atributos, Brian, me pasa el diagrama del árbol de la vida ahí que está aquí abajito. Uno de los atributos de Hashem es precisamente es Hesed. De ahí viene aquí está pues como la fonética en inglés, porque en español sería J, ¿cierto? Hesed, o sea, en inglés se pronuncia, es un fonema, esto es un fonema, es ni siquiera una palabra, es un fonema. En inglés, usted ve estas letras y ¿qué sonido le sale? Hesed. En español sería con J. Y esto en español sería Hesed. Y entonces, todos estos 10 sefirot son los 10 atributos de Hashem. Hay un atributo de Hashem que es Hesed, de ahí viene la palabra Hasidut, Hasid, Hasidim. ¿Y cuál es el atributo? ¿Cuál es este atributo? ¿Quién me dice? El que quiera. El de bondad. 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 Entonces, sí, es que ahí vamos ya como más al punto. O sea, ¿quiénes son los Hasidim? Los que se dedican a hacer la bondad. Los que se dedican a imitar, por decirlo así, o a una palabra mejor, como a reflejar, como a expresar este atributo de Hashem. O sea, el Hasid es una persona que su camino es expresar este atributo de Hashem. Y bueno, y ahí tiene muchas cosas que ver, pero básicamente el Hasid es el que se dedica a hacer actos físicos acá en este mundo material que tiene que ver con la bondad. Entonces, estamos hablando de la plegaria. Mire que la plegaria es lo principal, lo que distingue al movimiento de la Hasidut es que hace más énfasis en la plegaria. Y dentro de la plegaria
más énfasis en la gratitud. Y bueno, ya la sonrisa, la alegría, todo lo que hemos hablado, la característica de Breslov. Entonces, por eso es bueno pues, ir entendiendo más. No es que, ay, no, ustedes no entienden, venga, yo les explico. No, uno mismo tampoco entiende bien eso, pero sí es bueno uno como detenerse y profundizar, como ampliar, profundizar. Entonces, por eso se llama Hasidut. Hasidut la fundó el Baal Shem Tov, porque básicamente lo que hace la Hasidut es expresar este atributo de bondad de Hashem acá en este mundo físico. Este es la representación del mundo físico. Pues hay otros movimientos del judaísmo pues, que de pronto tienen en cuenta más otros atributos de Hashem. Entonces, ¿sí o no? Adelante, doña Yoli. Entonces, pues para que me quede claro, porque no lo tenía claro. Entonces, Hasidim son los estudiantes. Pues también. Yo tengo así anotado lo que hemos hablado. Hasidim son los estudiantes. Y el Hasid viene siendo el piadoso. En la definición más simple y mejor para uno tomar nota sería Hasid, piadoso. Sí. Hasid, piadoso. Hasidim, piadosos en plural. ¿Y quiénes son los piadosos? Los que ejecutan actos de bondad, los que realizan actos de bondad. Hasid, piadosos. Lo que pasa es que en el contexto, sí tiene razón doña Claudia y doña Yoli, son los estudiantes. Les dijo a sus Hasidim, a sus estudiantes, les dijo, ¿quiénes son los Hasidim de Rabbi Nachman? Los estudiantes, sino que no a sus piadosos. Le digo a los piadosos, pero ya profundizando es porque Rabbi Nachman es el fundador de una Hasidut, o sea, de una agrupación, de un grupo de personas que se dedican a hacer actos de bondad. ¿Cómo? A través de las enseñanzas de Rabbi Nachman, porque hay otros grupos de personas que también se dedican a hacer actos de bondad y que son de acuerdo a las enseñanzas del Alter Rebbe, y entonces son de Chabad. Nosotros somos de Breslov porque nos dedicamos a realizar actos de bondad, pero de acuerdo a las enseñanzas de Rabbi Nachman. Pero entonces la Hasidut como tal es eso, o sea, uno puede ser un piadoso y puede que ni siquiera sea judío y nunca en la vida le hayan hablado de Torah, pero es una persona muy buena gente, le ayuda a los vecinos, todos los días habla con Dios, busca a Dios, así como sea, así sea a través de la ocultación. Entonces, sigamos, ¿cierto? Que adelante, mamá. Bueno, Baruch Hashem por esto del conocimiento de los términos, porque a veces ahí se habla en estos libros de Breslov. En Breslov hay que tener en cuenta que Breslov es una Hasidut o una Ashkafá, una filosofía judía de origen ucraniano. Entonces los judíos ucranianos y de los países circundantes tienen un idioma que se llama el Yiddish. Entonces hay muchos términos, muchas palabras que no son hebreas, que son Yiddish, que es una mezcla de lenguas eslavas, lenguas que no son judías, con hebreo. Entonces, por ejemplo, Natán, lo que se lee ahí como no es Natán, sino que la O se pronuncia como A, entonces Natán. Por ejemplo, en Estados Unidos llegaban David Snyder, David Rosenberg. Entonces, cuando colocaban David con la A, los estadounidenses decían David. Y ellos, no somos David, somos David. Entonces empezaron a poner O, David, para que los estadounidenses pudieran pronunciar David.
la palabra. Exacto, no es una O, sino como un fonema. Como la C con H, que es el sonido de la het. Porque en hebreo hay que tener en cuenta, no es fácil de pronunciarlo, ese sonido de sino, porque en hebreo no existe la J, como tampoco existe la Y, ni la Che. Entonces no es fácil, pero ahí hay que tener conciencia porque es muy importante también la pronunciación del hebreo, que es la lengua sagrada. Entonces, terminológicamente, Hasid significa piadoso, como decía Daniel. Con H expirado. Exacto, con la G, como el madrileño que dice pájaro. Entonces, Hasidim es el plural, piadosos, pero los Hasidim son talmidim. Talmidim es estudiantes. Talmid es estudiante, o sea, no puede existir un Hasid que no sea talmid. Porque eso está escrito, ¿no? Sí. Que un piadoso no puede ser ignorante. Eso está escrito, un piadoso no puede ser ignorante. O sea, si es un piadoso, tiene que ser un estudiante también. O sea, que también es correcto lo que dice doña Claudia y lo que dijo doña Yol. Sí. Sino que primero entender bien qué es. Exacto, hay conceptos que se amplían, pero si ya vamos a lo que es terminológicamente, Hasid es piadoso. O sea, sin lugar a dudas. Pero sí nos lleva a hacer un talmid, porque es imposible que sea indisoluble, que sea un talmid y no sea Hasid, o que sea un Hasid y no sea talmid. Sí, pero eso hay que diferenciar. O sea, si se habla de Hasidim, ya se sabe que son estudiantes, pero si se habla de estudiantes, no necesariamente son Hasidim. Puede que sean, digamos, amoraitas, o que sean sefarditas, o que sean de otra corriente, pues. Eso ocurre con el ladino en España. Incluso en Israel hay algo muy llamativo y muy sorprendente. Hay profesores en las universidades académicos que te enseñan Gemara, en la Universidad Hebrea te enseñan judaísmo, pero es toda de una perspectiva académica, y te enseñan Gemara, te enseñan Midrash, son Talmid, pero no son Hasid. Ahí es un punto muy importante, que por ejemplo, eso dice Rabbi Meir el Kabaz, que la gente cree que va a estudiar judaísmo y que va a ser como en la universidad, como algo intelectual. Entonces, bueno, ¿qué estudio primero? No. O sea, el estudio de la Torah como tal es la vida, lo que uno está viviendo. Y entonces uno coge un libro, lo abre al azar, entre comillas, un libro de Rabbi Nachman, no cualquier otro libro, no cualquier libro, un libro de Rabbi Nachman, lo abre al azar y le está diciendo lo que uno está viviendo en ese momento. Entonces ahí se convierte en un Hasid, que está estudiando, pero no así como en una universidad. Entonces eso es lo que nos dejó Rabbeinu, Adoneinu Moreinu de Rabbeinu, es lo que nos dejó, es la Hasidut que nosotros tenemos, nosotros como noajidas también. O sea, es un camino para uno vivir esas enseñanzas y empezar a cambiar, a generar una vida en torno a Hashem, a través de un orden, de un estudio, de un orden, algo que nos dio Rabbeinu Nachman, el Tzadik. A través del Tzadik, si uno sí está conectado con el Tzadik, realmente encuentra un orden, el orden del Tzadik, y lo va viviendo en la vida, todo lo que está estudiando, pero básicamente ese orden es, por ejemplo, hablar con Hashem, la alegría, la emuná, la fe, todo lo que hemos pues, venido estudiando, pero uno no puede estudiar esos conceptos y decir que los puede vivir y traerlos a la práctica, sino hasta que esté conectado con el Tzadik, hasta que sea real que uno esté conectado con el Tzadik, porque si no se vuelve como en la universidad. Hazbe Shalom, Dios guarde. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Para eso, conectarse al Tzadik. ¿Cómo me conecto con el Tzadik? Uno podría decir, pida la piedrita.
uno podría decirlo de diferentes formas, pero una de las que uno va a la fija es tener fe en el Sadik. Entonces, el Sadik dijo que hay que hacer Itbudedut, entonces hacemos Itbudedut. No nos vamos a poner a preguntar, ay, pero entonces el Itbudedut tiene que ser hablado, o lo puedo escribir, o el Itbudedut lo puedo hacer en grupo. No, el Sadik dijo, el Itbudedut es hablado y tiene que ser individual. Usted no me pone a preguntar nada. Ah, no, pero que es que yo también estudié, que según el Ari Hakadosh, tal cosa. No. Sadik, Rabin, ¿cuál es mi Sadik? ¿Se quiere unir al Sadik? Ah, bueno, entonces haga lo que dice el Sadik y en el orden y en la forma que dijo el Sadik. Por eso es, mi juego arderá hasta la llegada del Mashiach. Ahora, en esta época, lo que hablamos la vez pasada que dijo Rabbi Meir, hay un libro de Rabbi Aryeh Kaplan que habla de la meditación cabalista o la meditación cabalística, y entonces él empezó a hablar de la meditación del Ari Hakadosh, de Rabbi Haim Vital, de Rababulafia, de todos los grandes cabalistas, el Baal Shem Tov, y al final, el último capítulo habla del Itbudedut, y dice, porque él le pidió permiso a sus maestros cabalistas en Jerusalén antes de escribir ese libro, y le dijo, va a escribir este libro así, así, así. Y en el último capítulo dice, es muy bueno uno saber todas esas cosas, la meditación de Larizal, pero que ahora en este momento, en esta época, la única meditación que es aplicable, que es práctica, que se puede realizar y que nos puede de verdad llevar a nuestra finalidad, que es acercarnos a Hashem, es el Itbudedut. Que las otras no son para esta época, las otras ya no son para la mentalidad de esta generación, solamente el Itbudedut, y es una meditación también cabalística. Todo lo que nosotros estamos hablando de Hasidut, cuando hablamos de Hasidut hablamos de Kabbalah, pero mire que es desde ese filtro de la Itbudedut, porque también que estaban otras partes del centro de Kabbalah, y es que los nombres de Dios, y, yo no sé, no me gustaba, pero ahora no entiende que eso ahora no, eso no se debe hacer. Entonces, por eso dice, mi juego arderá hasta la llegada del Mashiach. Nosotros estamos en la época antes de llegar a Mashiach, en la época de Mashiach. Estamos todavía, en este momento estamos en la época de Mashiach, todavía no ha llegado Mashiach, pero esta es la época de Mashiach, antes de la llegada a Mashiach. Entonces, lo que se debe aplicar en este momento son las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Créalo o no lo crea. En este momento, en esta generación, por todo el mundo, que unos dicen que sí, otros que no, pues me importa, eso vale huevo. No, para mí no vale nada, ¿por qué? Porque yo tengo fe en el Sadik. Yo no voy a ponerme a pensar en otras cosas, yo no voy a desperdiciar neuronas, pues para eso me pongo a hacer crucigramas. Me voy a poner a pensar ahí las enseñanzas de Rabbeinu y a ponerlas en práctica, y eso como es de duro, pues necesita un esfuerzo. Para ponerme también a pensar otras cosas, ¿no? Pues entonces, ¿para qué voy a ponerme a estudiar lo de Rabbeinu si me voy a poner a pensar lo que dice el otro rabino, la otra vertiente, el otro? ¿Para qué? Porque no va a ser capaz. No va a ser capaz de acercarme a Hashem. ¿Por qué? Porque es que no es solamente el intelecto, es el intelecto, pero también es la fe. Y la fe en el Sadik, Sadik dijo que es esto, pues por eso mi juego arderá hasta la llegada de Mashiach. Uno tiene que tener fe en el Sadik, porque en este momento lo único que lo puede a uno acercar a que llegue ese Mashiach, a su Mashiach personal, a su redención personal, a mejorar, a salir de todos esos exilios, de esos problemas, a salir de las cosas, es esa fe en el Sadik. También que me importa lo que diga por ahí cualquiera, pues no sé, pues, con todo respeto, una persona grandísima,
pero no me importa, para mí no tiene valor. ¿Por qué? Porque lo que tiene valor para mí es algo que me ayuda a salir de un hueco, de una oscuridad, que yo sepa que, ay, esto, después de estar en esa oscuridad y salir a la luz, ay, no, yo no tengo nada que ponerme a pensar ahí. Piedrita. Baruch Hashem, sí, eso es muy importante, el enfoque. No divagar, y hay personas que le dicen saltarines, otros le dicen sapitos, renacuajos, que estudian aquí, estudian allá, y terminan confundiéndose. Pero es importante hacer la salvedad de que además, exceptuando las enseñanzas de Rabbi Nachman, que son las que nos atañen y las que nos interesan, están también hay muchos rabanim, mekubalim, cabalistas, que reiteran y apoyan, y es como un soporte de las enseñanzas de Rabbi Nachman, o sea que no las encontramos solamente de boca de los seguidores o de nosotros de bresleveros, sino que también encontramos en otros rabanín, en otros mekubalín, en otros hasidín, enseñanzas como, por ejemplo, el enfoque del estudio. No voy a mencionar a ningún rabanín en especial, ningún rab en especial, pero sí encontramos, por ejemplo, el apoyo sobre el Itbodedut, como mencionaba ahora Daniel, de Aryeh Kaplan. Estaba reiterando la importancia del Itbodedut, pero eso no invalida el hecho de nuestro enfoque, no invalida las enseñanzas de los demás rabanín del pueblo de Israel, porque ellos tienen otros enfoques que son respetables, pero no es lo que atañe a breslevero, por eso es que se llama breslevero. ¿Ya? Entonces es importante eso de que si nosotros somos bresleveros y seguimos las enseñanzas de Rabbi Nachman, no se invalida lo que de pronto otras Hasidut enfoquen. Todo lo que acaba de explicar, bueno, Baruch Hashem, muy buenas tardes. Todo lo que acaba de explicar Daniel ahora me parece clave en el enfoque de Breslev, que es la demostración del pragmatismo práctico, aunque parezca, como lo ha explicado él, parece como muy agresivo, los demás no valen, no, tal, yo tengo que, no puedo gastar neuronas, tengo que... No, pero es que esa es la demostración práctica y real, no dogmática, sino pragmática, que es una de las cosas que a mí me fascina realmente de Breslev, que es el pragmatismo en las enseñanzas de Rabbi Nachman y de los otros sabios que lo siguieron, ¿no? Ese pragmatismo es clave. Vamos a la realidad, vamos a la práctica, vamos a lo que se vive ahora mismo. No pero me hizo mucha gracia como Daniel lo explicaba, no, a mí lo demás no me importa, no voy a gastar ahí neuronas en otras casas. Claro, otro rabino de otra historia dirá, pero ¿qué dice? Es un sacrílego, ¿qué estás diciendo? No, pero es así, es una realidad. Y los cabalistas, que siempre fueron mal vistos desde el propio judaísmo dogmático, siempre tenían ese problema, porque eran como diferentes y decían historias diferentes, que eran pragmáticos, iban al grano. Es que eso es lo que nos importa a nosotros, la práctica. Claro. La práctica. Eso es lo que es súper. Y esa es la, disculpa, y esa es la, como la ventaja, la cualidad, la diferencia de Rabbi Nachman, que coge cosas muy elevadas, cabalísticas, pero es en la práctica, y para acá, y para todos. Exacto. Sí, bueno, Daniel, y además, por ejemplo, pues este tipo de ejercicios que vos estás haciendo, si yo creo comprenderlo de la manera adecuada, de la manera correcta, nos sirve mucho porque
porque precisamente nosotros nos tenemos que dar cuenta, y yo hablo en primera persona aquí, perdón, porque precisamente a mí me tocó Rabino Nachman, y Daniel lo sabe, en una forma muy especial, porque es que cuando uno está tan lejos de Hashem como yo, ¿cierto? Cuando uno está en lo profundo, en el ocultamiento, dentro del ocultamiento, uno necesita la luz más grande. Y las enseñanzas de Rabino Nachman de Breslev, de esta memoria, vienen de Keter, de lo más elevado, de lo más excelso. Y hay otros, así, hay otras corrientes que vienen de más abajo. Les voy a contar que aprendí que, imagínense, el Baal Shem Tov, y está escrito en los libros, está escrito que las enseñanzas del Baal Shem Tov venían desde Binah. Y Rabbi Nachman de Breslev es Keter. Entonces, cuando personas como yo no sé, ustedes son otras personas obviamente, pero personas como yo, que están tan lejos de Hashem, tan lejos de tanta cosa, de la sabiduría y con tantas cosas encima, necesitamos una luz muy grande. Entonces, este tipo de ejercicios nos sirven es para eso, para ubiquémonos, ¿cierto? ¿Dónde estamos y qué necesitamos? Y luego aplicamos lo que bien dice Israel, enfoque, porque si se pone como nos enseñó Israel a picar aquí y allá, lo que se va a hacer es más daño. Loco. Eso mismo dice Rabbi Natán, que uno, o sea, si uno está enfermo, pero enfermo espiritualmente, muchas cosas que uno tiene que corregir, ¿cierto? Entonces, si va a buscar un médico, busque un médico, pero que sea el médico más grande, no cualquier hippie por ahí, sí, mira, cierra los ojos, no. La piedrita, un médico grande, entonces el médico más, o sea, el tzadik más grande es Rabbi Nachman, que él mismo decía de sí mismo, que es más grande que la Arija Kadosh. Entonces, como uno está tan abajo, tan lejos, necesitas uno muy grande, porque uno está muy lejos, necesita uno muy grande, entonces, pero necesita uno a Rabbi Nachman, y por eso mi hijo de guardera hasta la llegada del Mashiach. Es que Rabbi Nachman decía de sí mismo que la única diferencia entre él y el Mesías o Mashiach es que a él no le hacen caso. Que las mismas enseñanzas de Mashiach, las de Rabbi Nachman, pero mire lo que hemos hablado varias veces, que nos han preguntado y todo, que porque a Breslev, pues como lo tienen ahí como de segunda clase, como de tercera. Los hippies del judaísmo. Los hippies del judaísmo, y los otros sí, estos encorbatados, ¿no? Entonces, ¿Y no es malo ponerse corbata? No es malo poner corbata, pero no creer que el que no se pone corbata, entonces no. Sí. La sencillez de Breslev es la que habla. La sencillez. Porque llega todo. A todo el que quiere que se llegue. ¿Vas a colaborar ahí, mano? Sí, claro. Quería hacer una pregunta, Daniel. Dentro de muchas veces las citas que hacéis muchas veces del cabalismo, ¿por qué no se cita desde Breslev nunca a Moisés de León, al gran sabio sefardita? Sí. ¿Por qué? De pronto sí, no sé. Deben de haber textos que lo citan. No, pero es que realmente es considerado por estudios históricos. No sé. Pero eso es lo que te digo, Chema. O sea, lo que sí te responde es que es eso. O sea, todo lo que si uno quiere de verdad avanzar y profundizar y conectarse al Sadik y que el Sadik lo ayude a uno, o sea, tiene que verlo todo es desde el Sadik. Sí, claro. Ahí también ampliamos más lo que dije ahorita, pero no es que no le va a echar neurona a lo otro, no, sí hay que echarle cerebro a muchas cosas, pero desde lo del Sadik. O sea, no poneme a pensar, por ejemplo, en Rabbi Moshe de León, no. Moisés de León. Rabbi Moisés de León, no. Poneme, o sea, si Rabbi Nachman dice algo, habla del Midrash. Sí. Entonces, pero esa partecita del Midrash, ahí sí poneme a estudiar el Midrash. O sea, desde adentro hacia afuera, no coger cosas de afuera y meterlas a Breslev, no. O a las enseñanzas, no.
sino que, mire que es muy amplio. Por ejemplo, el Likutei Moharan es súper amplio y cita la Gemara, cita el Midrash, cita el Sagrado Libro del Zohar, cita otros libros de grandes hadikim anteriores pues a Rabbi Nachman. Entonces, con esas citas, ahí sí uno puede comprar, Dios mediante, que citen, por ejemplo, Rabba bar Barjana, una historia de Rabba bar Barjana, y uno puede comprar un libro de Rabba bar Barjana o de esas historias. O sea, es como si lo entendés, o sea, desde lo que dice Rabbi Nachman, uno sí puede ampliar mucho y pensar en muchos rabinos y muchas cosas, pero con ese enfoque que dice Israel. Sí. Entonces, por el ejemplo pues de Rabba bar Barjana, yo no sé si hay libros de Rabba bar Barjana porque eso era para allá del Talmud, de esa historia del Talmud. Sí. Y Rabba bar Barjana, y uno me trae un libro, mira, un libro de Rabba bar Barjana, es un ejemplo pues. Sí. Yo me compré ese libro de Rabba bar Barjana. O estaba hablando de el Ari HaKadosh, ahí menciona varios libros del Ari HaKadosh, no compras ese libro del Ari, ¿cierto? ¿Me entendés? Es como ese enfoque. Aunque yo, Daniel, Daniel, perdón. Aquí y ya, acá, disculpa un momento, acá en este puntico, me modera ahí para yo. Pero entonces, ¿querés que lea completo el capítulo? Okay. Pues como para avanzar lo que estamos haciendo. Hasta donde nos dé, pero hasta las 7:30, 7:45. No referida bien. Espere para que haga la... Sí. Ok. Es que realmente es considerado el autor de los Zohar. Sí. Moisés de León, no. No, lo que yo voy a aportar es las diferencias que hay entre una persona que está empezando a estudiar Breslev desde su posición como Benei Noach. Es una posición. Y otra es aquel que está empezando a estudiar Breslev desde su posición como judío. ¿Por qué? Porque en la vida judía hay muchas misbot, lo que se llaman misbot, mandamientos que el pueblo de Israel tiene que cumplir. Entonces hay que hacer diferencia del enfoque breslevero, Benei Noach, y del enfoque breslevero judío. Porque en Breslev, en la Yeshivot, Breslev, se estudia el Midrash por completo. No es que al estudiar el Midrash ya sea parte de la filosofía de la Ashkafá o de la Hasidut Breslev. No, absolutamente no. Pero desde una posición como Benei Noach, un Benei Noach no se puede poner a estudiar la Gemara. ¿Por qué? Porque su enfoque tiene que ser Benei Noach y filosofía Breslev. Por ejemplo, vemos un video de Rab Jonathan Dov Galet que te enseña cómo hacer la ibodedut, cómo hacer gratitud, pero tú no vas a encontrar un video de Rab Jonathan Dov Galet que te habla de cómo hacer la shacharit, o cómo hacer minjá, o cómo hacer arbit. ¿Por qué? Porque eso es exclusivamente del pueblo judío. Entonces, cuando tú ves a alguien que está estudiando Gemara, Midrash y Breslevero, es porque es judío. Y hay compromisos y misbot que tiene que cumplir la halajá, tiene que estudiar muy profundamente la halajá para cumplir bien las misbot, pero ya desde la posición como Benei Noach no te puedes estar metiendo para allá. Eso es para mí pues como un entendimiento, una claridad que me ha dado el Sadik. O sea, por ejemplo, en el Likutei Moharan menciona una cita del Midrash, entonces uno va al Midrash, pero no porque me va a poner a estudiar sistemáticamente el Midrash ni la Gemara, sino para entender lo que está diciendo Rabbi Nachman, para entenderlo más. Es para entender más lo que dice Rabbi Nachman, así uno va y así puede estudiar esos textos, pero porque es una pregunta. Bueno, si uno es no ágida, pero nosotros no tenemos un rabino acá al lado que nos diga cómo debemos estudiar la Gemara, entonces ¿qué hacemos? Entonces ya uno entiende que uno a través de Rabbi Nachman uno puede coger las citas
y estudiar ese pedacito que está citando. Sí, porque si no, No es que se va a estudiar todo el Midrash, no, estudia la cita del Midrash, del Tanakh, del Zohar, que estás citando acá Rabbi Nachman o Rabbi Natán, y entiende más lo que está diciendo en ese punto Rabbi Natán o Rabbi Nachman. Es para entender más las enseñanzas de Rabbi Nachman, no es para volverse un erudito. Claro. Porque eso es de los judíos. Sí, porque pues ya se desvía, entonces no va a entender. No va a atender no la partecita, sino nada. No, Daniel, lo que yo te quería comentar es que lo de Moisés de León, específicamente, no era a que se estudiara Moisés de León, es que es realmente el autor del Zohar, es Moisés de León, el gran sabio judío sefardita. Pero eso es como que se sale como de lo de Ragnarok, pues del tema. Eso, bueno, listo, pero no es lo que la motivación. Sí, porque podemos aquí hacer una discusión, un más lo que una discusión de si es Moisés de León o Shimon Bar Yochai. Entonces, no nos metamos con eso. Venga, no nos metamos ahí. Es que el concepto es muy diferente. Pero por eso lo exaltado que tal vez nosotros, ojalá un día entendamos en el corazón de verdad lo que es Likutei Moharan. Y pues uno no sabe nada porque yo pues poco averiguo en las redes y eso, pero lo que muchos sabios de la actualidad dicen del Likutei Moharan es que no, pues, ni los mismos judíos lo entienden. Y que los hombres leveros. Ni los mismos judíos lo entienden. Porque es que aquí se está estudiando todo lo que ya dijeron los muchachos. Entonces, venga, yo les propongo que avancemos un poquito. Yo voy a leer el capítulo 15. Es cortico para que avancemos en la lectura, en la escucha de la historia, y si tienen pues más comentarios, sobre todo pues la gente de la conferencia que han hablado poco, los muchachos ya nos compartieron bastante, entonces nos escuchamos. Yo voy a retomar. Estamos en el capítulo 15. Mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. Durante ese verano, Rebbe Nachman se comprometió con su segunda esposa, con quien se casó en el mes de Elul. Poco tiempo después de su compromiso, el Rebbe contrajo tuberculosis. Tan pronto como comenzó a toser, predijo que esa enfermedad le llevaría la vida. Eso está en Sadik número 15. Su salud se deterioró rápidamente y desde ese momento comenzó a hablar más y más sobre su muerte. Les dijo a sus Hasidim que quería que fuese a su tumba para estudiar, orar y recitar salmos, pues entonces él trabajaría para curar sus almas y beneficiarlos eternamente. Deseo quedarme entre ustedes, dijo. Sus Hasidim quedaron profundamente conmocionados por lo que oyeron. ¿Cómo puedes abandonarnos?, dijeron. ¿A quién iremos? ¿Qué será de todos tus esfuerzos con nosotros? Hace tan poco tiempo que nos unimos a ti. ¿Nos dejarás tan pronto? El Reb ya había comentado respecto de cómo el despertar espiritual inspirado por algunos de los más sobresalientes tzadikim del pasado había perdido su ímpetu luego de su fallecimiento. Pero en cuanto a él mismo dijo, mi fuego arderá hasta la llegada de Mashiach. Fue en ese periodo que el Reb comenzó a explicarles a sus seguidores lo que debían hacer para asegurarse de que su influencia se mantuviese viva. Primero y ante todo los instruyó a mantenerse unidos y amarse los unos a los otros. Les dijo que no debían temer nada, en absoluto. Deberían seguir trabajando sobre ellos mismos y purificarse hasta llegar a ser los tzadikim que él deseaba que fuesen. Incluso personas que no lo hubieran conocido en vida se unirían a ellos y se volverían tzadikim. Y ellos también formarían más seguidores. Pues he logrado y lograré. Reb Naftali le escribió a Reb Nosson informándole de la enfermedad del Reb y de todo lo que estaba diciendo. La reacción del Reb Nosson fue: cuando vi la noticia, me quedé allí temblando. Estaba desolado. Ya era cerca de Rosh Hashanah del año 5568 y el suegro de Reb Nosson aún estaba en Kremenetz. Reb Nosson comenzó a prepararse para viajar a Breslov para pasar Rosh Hashanah junto al Reb. Mr. Scheindel hizo lo posible para detenerlo, pero sin resultado. Reb Nosson salió para Nemirov, donde pasó con su hermana el Shabbat anterior a Selichot. También visitó a su padre, quien estaba comenzando a ceder al comprender que no sería capaz de ejercer influencia alguna sobre Reb Nosson y que todo lo que él hacía era en aras del cielo. Inmediatamente después del Shabbat, Reb Nosson partió para Breslov, llegando a tiempo para Selichot.
Se quedó en Breslov para Rosh Hashanah, eso fue el 3 de octubre de 1807, y permaneció allí hasta después de Yom Kippur. La lección del Rebbe de Rosh Hashanah de ese año, Likutei Moharan 1.61, puede verse en retrospectiva como una especie de última voluntad y testamento a sus Hasidim y a las generaciones posteriores. Aludió a la catástrofe que estaba amenazando al pueblo judío como resultado del ataque a la educación de Torá y a las olas masivas de emigración que estaban por producirse. Migraciones que ya estaban siendo previstas debido a la expulsión forzosa de los judíos de las áreas rurales decretada por las autoridades rusas para el año siguiente. El Rebbe ubicó las raíces de la profunda crisis en el ordenamiento de falsos líderes debido al crédito que la gente les otorgaba a figuras indignas de ese papel. El tema más importante de su lección era la necesidad de fortalecer la fe en los sabios de la Torá. Esto implica estudiar sus obras buscando derivar lecciones prácticas para aplicar en la propia vida, cuidando de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de sus enseñanzas. La implicación era que incluso en ausencia de un verdadero líder, la fe pura en los sabios permitirá que mediante el estudio de la Torá uno encuentre toda la guía que necesita para las diferentes coyunturas de la vida. Dirigiéndose a aquellos carentes de fe, el Rebbe dijo que el remedio era el mahloket, la disputa. La oposición es algo equivalente a ser confrontado con preguntas, lo que fuerza a buscar respuestas, llevando a descubrir numerosos libros santos que anteriormente se habían descartado como carentes de valor debido a una fe inadecuada. La búsqueda llevada ahora a apreciar su gran valor. El Rebbe dijo que ese es el significado del versículo. Y el hombre en conflicto conmigo escribió un libro, Job 31:35. Declaró el Rebbe: hoy en día hay muchos libros santos y habrá más en el futuro. Todos ellos son necesarios para el mundo. Muchas de las alusiones del Rebbe no fueron comprendidas en el momento en que dio la lección, pero parte de lo que quiso decir se volvió claro más tarde, durante ese mismo año, cuando sus enseñanzas fueron impresas por primera vez con la publicación del Likutei Moharan. Claramente, la redacción de libros y su impresión iban a jugar un rol vital en la supervivencia de la influencia de Rebbe Nachman. La lección de Rosh Hashanah contenía así un poderoso mensaje para Reb Nosson, quien, como dijo más tarde el Rebbe, tenía una gran parte en su Likutei Moharan y quien dedicaría toda su vida a publicar y difundir las enseñanzas de Rebbe frente a la oposición más recalcitrante. El Rebbe enseñó que a veces la fe de la gente en los sabios es firme, pero que aún así enfrentan oposición. Explicó que eso se debe a que carecen de fe en ellos mismos y en el valor de sus propias ideas originales de Torá, lo que hace que flaqueen en sus esfuerzos. La oposición que enfrentan los fuerza a arrepentirse, dándoles una nueva apreciación de la importancia de sus ideas de Torá. El Rebbe Nachman les estaba indicando a Reb Nosson que el hecho de que sufriera tanta oposición, pese a su firme fe en los sabios, se debía a que no tenía fe en él mismo y que no consideraba dignos sus discursos de Torá. El tratamiento del Rebbe sobre la crisis de liderazgo se centraba en el concepto del ordenamiento rabínico, smijá, literalmente apoyar las manos, que tenía su raíz en el ordenamiento de Yoshua por parte de Moshe, tal cual está descrito en la Torá. Y Yoshua, el hijo de Nun, se llenó del espíritu de sabiduría, pues Moshe había apoyado sus manos sobre él. Deuteronomio 34:9. Desde el comienzo mismo, el Rebbe había indicado un paralelo entre su relación con Reb Nosson y la relación entre Moshe y Yoshua. Ya lo leíamos en el capítulo 5:8. Y esta lección en la cual citaba ese versículo fue vista como un ordenamiento implícito de Reb Nosson como líder del movimiento de Breslov luego de su fallecimiento. En la lección, el Rebbe hace una conexión entre el ordenamiento del discípulo por la mano del maestro y la idea de la mano que escribe. El ordenamiento de Reb Nosson fue su ordenamiento para escribir. El mismo Reb Nosson dijo más tarde que luego del fallecimiento del Rebbe, toda su vitalidad e inspiración provino de la escritura de sus propios discursos originales de Torá. También dijo que se dedicó mucho a pensar cómo podría beneficiar al mundo e irradiar algo de luz que recibió del Rebbe, llegando a la conclusión de que la única manera de hacerlo sería a través de la redacción de libros, explicando las enseñanzas del Rebbe y difundiéndolas lo más ampliamente posible. Y la verdad es que todo el poder de la pluma de Reb Nosson, la mano que escribe,
provino del espíritu de sabiduría que el Reb le irradió a través de la mano que ordena, que puso sobre él. Aquí están Parparot de Jochma 61.8. Así escribe Reb Nahman de Sherin, uno de los discípulos más importantes de Reb Nosson. Una de las ideas en la lección del Reb de ese Rosh Hashanah es que hay un líder general y hay líderes individuales. Aquellos de los seguidores del Reb que eran mayores que Reb Nosson encontrarían difícil ubicarse bajo el tutelaje de Reb Nosson. Ellos eran líderes dignos de por sí, pero, sin embargo, eran líderes individuales. Reb Nosson fue quien mereció el manto del líder general, porque fue él quien llevó adelante las enseñanzas de sus maestros, haciéndolas accesibles a todos los judíos. Incuestionablemente, Reb Nosson también se hubiera sentido incómodo de haber sido forzado a aceptar el manto de liderazgo también sobre ellos. Pero tratándose de liderar a la nueva generación y de dirigirla en sus devociones, Reb Nosson no tenía igual. Ahí termina ese capítulo. ¿Cuál era la lección? ¿Cuál era la lección? A ver. A mí me deja el sabor de que tenemos que tener absoluta fe en lo que nos están enseñando. Absoluta fe. Eso es muy difícil de conseguirlo. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus conceptos y tiene sus estudios y analizan a otras personas. Pero uno, oyendo lo que usted leía en este momento, no tiene otro cuento, sino creer y hacer. Hacer. Esa es la parte más importante de todo esto. Y ojalá uno pudiese tener una persona que le mirara lo que uno está haciendo de conformidad a la lectura. Porque esa lectura es la Torá. Es la interpretación de la Torá. Entonces uno no tiene para dónde coger, ni tiene otro camino diferente a ese. Ese es mi concepto. Buenas noches. No, excelente, don Lindman. Sí, nace en Ishma. Primero, creer, que es escuchar. Primero es escuchar y después haremos. Después hacer. O sea, primero tener emuna. Lo primero es la emuna. Ese fue el error de Cora, que fue la chapa pasada, que no tenía fe. Ay, ¿cómo así que Moisés y yo tengo más rango? No, venga, pensemos bien. No, hacer las cosas de una, porque tiene fe. Pero la pregunta de Osman, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la lección en la que está basado el capítulo? ¿Cómo se llama? La lección que le dio Rabino Nachman ahí en ese Rosh Hashanah. Que se tiene que ver con el logo de la asociación. ¿Cómo se llama, muchachos? A ver, don Lindman. Pero para que responda la pregunta. Adelante, don Lindman. Ah, bueno, aquí ya respondieron, vea. La piedrita. Bueno, doña Yoli, ¿cómo se llama? Mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. Esa es la lección 15. ¡Excelente! ¡Ah, qué buen estudiante! Mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. Cuando Daniel hizo así, me acordé del fuego. Bien. Excelente, sí, tratemos pues como de... La dirección para enviarle una sorpresa. Vamos a dar una camisa. Bueno, muchachos, ahí sobre todo los de la teleconferencia, que, a ver, por ejemplo, que así como nos dijo don Lindman, excelente aporte. Un resumen pues de lo que les dejó la lectura, lo que hablamos. Doña Tere, por ejemplo. ¿Y a mí por qué? Para escucharla. Yo sé que usted no va a salir con algo bueno, hágale. Sí. Bueno, grupo, yo lo que pienso después de haber escuchado las diferencias, las intervenciones y eso,
En particular, pienso que hay mucha corriente y mucha filosofía y muchos eruditos y muchos sabios, pero si nos ponemos a leerlos a todos en este momento, yo creo que vamos a perder, nos vamos a desviar un poco del camino. La realidad es que yo particularmente, así como dijo el señor Osman, yo me siento súper agradecida y súper conectada con lo que estoy aprendiendo. Súper feliz de ser breslera y súper feliz de seguir la enseñanza de Rabbi Natan, de Feige, de bendita memoria, y bueno, que su mente nos proteja y proteja a todo el pueblo de Israel. Y lo más importante para mí, que lo estaba pensando cuando estaban haciendo las discusiones y las intervenciones, yo creo que Rabbi Nachman es alguien que sus enseñanzas son tan poderosas que incluso en las mismas corrientes y diferentes formas y organizaciones que hay dentro del judaísmo, siempre lo nombran, siempre lo tienen como guía. Por ejemplo, he visto cómo se ha puesto inclusive de moda es más, creo que en una de las charlas en uno de los videos que hizo las verdades no contadas de Jonathan Galé, creo que lo hizo un muchacho que decía que justamente era ortodoxo, pero que él tiene una terapia breslera, y su terapia y el grupo que él maneja y el grupo que él dirige y los otros rabinos junto con él, inclusive el señor el rabino Daniel Chapán, que creo que pertenece a ese grupo, y ellos seguían por las terapias y por todas las enseñanzas del Likutei Moharan y de las enseñanzas guías de Rabbi Nachman. Entonces, cuán orgullosa me debo sentir yo justamente que estoy siguiendo esa guía, y cuán orgullosa y feliz debo sentirme de, por supuesto, estar aprendiendo justamente con un sabio que, como dice el señor Osman, su sabiduría viene de lo más alto y es considerado así en todo el judaísmo y en todas las corrientes. Entonces, súper feliz y súper agradecida por lo que estamos haciendo. Y no me quiero atormentar con más lectura y no me quiero atormentar. En este momento no me interesa realmente. Me interesa seguir lo que estoy haciendo y seguir aprendiendo y seguir la guía de Rabbi Nachman y lo que diga Rabbi Nachman para mi ley. Excelente, doña Tere. Dios le pague. Doña Claudia, ¿qué nos puede comentar, por favor, doña Claudia? Como dijo doña Tere, ¿yo por qué? Me ganó la boleta sin comprarla. Me gané la boleta. No, queremos escucharlo porque si es muy enriquecedor y de pronto les da pena, entonces ahí le hacemos. Claro que sí. Daniel, lo siguiente. Digamos que Israel decía algo muy cierto, y es el judaísmo es tan amplio, pero tan amplio, tan amplio, tan amplio, la Torah es tan amplia, ¿cierto? Y nosotros pues tenemos de lo que es Israel, que de todos, yo creo que de esos grandes sadik, para nosotros los Benoas, ¿cierto? Es como si fuera tan sencillo para nosotros, fuera como si él se hubiese de pronto en ese tiempo hubiese dicho, va a venir un grupo que no conoce nada de la Torá, es un grupo que no sabe nada, y voy a dejar una parte tan sencilla, ¿cierto? Es muy sencilla para uno poder, digamos, entrar más adelante a la Torá. Entonces, lo que sea doña Tere es muy verdad. Yo me siento muy agradecida. Con Daniel llegué hace más de 2 años, y es a través del Ibodidud, a través de las plegarias, a través, y eso para mí ha sido, o sea, me ha levantado mi vida, me sacó desde las profundidades del mar, como dice, las profundidades del abismo, ¿sí? Y le agradezco tanto, porque yo cuando hago esta plegaria, que no la conocí a través de las enseñanzas con Daniel, el Tikkun HaKlarim, y yo cómo me ha sacado de verdad de las profundidades.
Entonces, eso quería comentarles y no invalidamos pues ningún sadit. Esto es lo que para nosotros es como lo más sencillo, ¿sí? Lo más sencillo. Entonces, eso quería comentarles. Muchas gracias, compañeros y Daniel. No, qué alegría. Gracias a Hashem que nos siga ayudando, por Mire qué favor. aportes tan... Sí, qué de tan verdad. bonito, el Tikkun Haglalí. Decía Rabbi Meir el Kabaz, pues el nombre de Rabbi Natán, que si uno hubiera nacido solamente para recitar el Tikkun Haglalí, con eso hubiera sido suficiente, pero que es literal. Que preguntaban que entonces uno tiene que leer el Tikkun Haglalí todos los días, que no, pero si usted tiene 10 millones de dólares al frente y dice, no, yo voy a ir a hacer otra cosa y no los quiero coger, pues, hombre, ¿cómo no los va a coger? Que es una cosa bien poderosa ese Tikkun Haglalí. Y no, muchas gracias, doña Claudia. Y doña Viviana, ¿qué nos dice? Don Dani, que estaba pensando en lo que decían ahora, que Rabbi Nachman hacía lo mismo que el Mashiach, solo que a él no le ponían cuidado. Entonces, eso es muy particular, porque mire uno cómo, pues uno se deja engañar de esas corrientes pues que uno sabe que eso es mentira, o sea, que como Dios se va a partir en pedacitos y todas esas cosas y cosas raras, y bueno, pero pues eso es respetar. Entonces uno tiene un privilegio muy grande, o sea, enseñanzas tan grandes que es Kabbalah, que son cosas que uno dice, eso no lo entiende cualquiera, y lo hace de una manera como digerible, como consejos tan prácticos, o sea, el que tenga, por ejemplo, el libro este de Cruzando el Puente Angosto, que son cosas que son muy prácticas, o sea, son cosas que pues que uno vive, lo que don Dani decía ahorita, que el que lee un libro del Rabaros, un libro de Rabbi Nachman, ve su vida ahí reflejada, pero eso no es de casualidad. Es como que, ay, mira, ahí están hablando lo que yo estoy viviendo. Entonces, muy especial que uno tenga pues ese privilegio. Don Lisman, me escucho todo el eco. Ciérreme Sí, el estoy escuchando. micrófono. No, es que no sé qué pasa con... Ya, es que tiene que cerrar el micrófono porque escucha uno como todo el eco de lo que uno habla. Entonces, eso y que muchas gracias, que don Dani, bienvenido. Estos días voy, si Dios quiere. Con el favor de Dios, voy por la camiseta. Y muchas gracias a todos por todo. No, muchas gracias a usted, gracias a doña Vivi. Don Lima se multiplicó. No, y sí, Dios mediante que nos podamos poner la camiseta de Rabbeinu Nachman Ben Teilhem. No, vea qué bonito todo lo que nos comparten los compañeros. Ahí ya por cuestión del tiempo. Pues, claro. Sí. Bueno, no sé si alguien de acá quiere... Una de las enseñanzas de la lección, de lo que se escuchó, pues se nota que Rabbi Nachman era muy futurista, ¿no? Porque aquí hablaron de que el tema de meditación es hacer Ibodedut. Entonces tenemos que dejar como ese ambiente de que no, que tengo que meditar, que tengo que relajarme, que no sé qué, no, es ir a hacer Ibodedut, que es lo mismo que meditar con Dios. Eso también es otra de las enseñanzas que me quedo. Gracias. Y mire que si es para la época de Mashiach, que en esta época que hay tanta filosofía, tanta información, tantos grupos, tanta cosa, y una persona que no es judía, así como nosotros, una persona que ni siquiera haya escuchado nada de las enseñanzas de Rabbeinu, puede hablar con Dios y acercarse a Dios. Cualquier persona puede acercar a Dios hablando con él. Y ahí está. Don Dani, es que, sí. Mira que estos días que estaba viendo un programa de Teleantioquia, estaba una psicóloga hablando, o sea, yo prendí el televisor y lo dejé ahí. Y mira que ella hablaba
de la tranquilidad que pues que todas las personas deben tener y eso. Y mira que era como si ella estuviera leyendo como los libros de Rabbi Nachman, porque ella decía que una persona vive bien, vive tranquila cuando es una persona agradecida, cuando es una persona alegre. Hablaba de la importancia de los pensamientos, de tener buenos pensamientos, o sea, unas cosas, y yo decía, vea, uno cree que son cosas como todas, pues, extrañas, y mire que son muy vivenciales. Entonces yo no sé si es que ella leyó este libro o simplemente pues son cosas muy vivenciales, o sea, no son como cosas raras o como cosas que usted diga, no, es que eso es solamente para los eruditos o para gente muy estudiosa, o yo no estoy en ese nivel para estudiarlo. Son cosas que a uno le pasan, o sea, ¿quién dice que no necesita hacer su tiempo pues de Iboedú, su tiempo de sacar para estar con él, su tiempo de estudiar, su tiempo de leer su ticún, bueno, todas sus cositas que hace pues todos los días? Y mire que eso la psicología hoy en día lo avala, o sea, lo ven como algo positivo. Y la señora decía, y no es solamente como que diga, gracias por mi familia, por los alimentos, o sea, sí, hay que decirlo, decía la psicóloga. Y ella decía, pero usted está sentado, agradezca por la silla donde está sentada. Usted está respirando, agradezca porque está respirando. Entonces yo decía, vea, son cosas como que muy vivenciales. Entonces yo me acordaba del libro, porque pues yo ya había leído esas cositas en el libro Cruzando el Puente Angosto, sobre los pensamientos, sobre la paz, y la señora hablaba de esto. Entonces yo dije, vea, qué bonito, ¿cierto? Que son cosas tan vivenciales, son cosas tan del común. Entonces me acordé de eso. Una anotación, doña Viviana, es que ya los científicos han comprobado y han hecho, digamos, ya el experimento con muchas personas, miles y miles de personas que están enfermas, que están, o sea, cualquier enfermedad ya terminal, cualquier situación aún psiquiátrica, y han hecho experimentos científicamente cómo la persona a través del agradecimiento va segregando muchos muy buenos neurotransmisores y se va curando, ¿cierto? Tanto el cuerpo como los sentimientos. Entonces, eso ya está casi comprobado por los científicos. Excelente, doña María, y después don Israel. Bueno, yo quería hacer también de lo que escucho ahorita, aunque entré tarde, pero que he aprendido de los libros es lo de la alegría. Lo de, a pesar de estar uno con tantos problemas y unas situaciones y sentir uno que tiene que alegría, que uno no, a pesar de estar triste, no se siente así, porque ha aprendido con las enseñanzas, con todo lo que ustedes nos han enseñado, y es maravilloso eso de que a pesar de una tormenta, de una dificultad, uno siempre va a estar alegre, y eso es tan satisfactorio que es demasiado. Uno no sabe cómo entender eso. Qué bonito, doña María, muchas gracias. Bueno, sí, gracias por permitirme participar tantas veces. Baruch Hashem. Ya la vamos a cobrar. Lo que se hablaba ahora del aporte científico es muy importante, porque ya no digamos, no sé si absolutamente, pero todos los científicos, lo que llaman ahora los coach, los psicólogos, están todos ya convencidos por medio de experimentos, de pruebas sobre la alegría. Ya es algo, yo he escuchado muchos coach y también coach sobre trato con terapia de parejas y de toda índole de problemáticas, personas que están encerradas en la depresión, en la tristeza. Entonces lo que están haciendo es corroborar las enseñanzas de los sabios y de Rabbi Nachman.
Ya, lo mismo que, por ejemplo, cuando un judío, voy a hablar esto en específico, un judío toma un jugo o alguna bebida y dice la bendición Shakol, que es bendito eres tú, Señor del universo, que has hecho todo por tu voluntad. Aunque la diga en hebreo, se diga en español, hubo un científico japonés que se puso a hacer pruebas con el agua. Exacto, sí. Que expresaras palabras de amor, palabras delante de una bebida, de un líquido, y puso una prueba donde había odio, palabras de rencor y todo esto, y la constitución molecular del agua era modificada totalmente. Entonces, si te dice, bendito eres tú, Señor del universo, que has hecho esto por tu voluntad, no es que eres judío. No, eso no es solamente para el pueblo judío, lo puede hacer cualquiera. Ya, entonces lo mismo la alegría, ya fíjate, ya la ciencia lo ha corroborado y pues ya está totalmente diseminado y difundido esa enseñanza de la alegría, del agradecimiento, que es más para uno que para Hashem. Y no solamente en el ser humano. Le paso la piedrita. No solamente en el ser humano, como está comprobado científicamente, aunque los principios espirituales no son científicos, son mucho más allá, son la luz, como le gusta decir a Daniel, son la luz, el Keter. En los animales, creación del Ser Supremo, sucede lo mismo. Las vacas producen más leche cuando le ponen, y lo están haciendo, en mi tierra lo están haciendo en Galicia, cuando le ponen música clásica, música de Mozart, por ejemplo. Y se ha demostrado, no son historias, ni dichos, ni cuentos, no, se ha demostrado. Le tienen el establo todo muy bien preparadito, que la vaca esté feliz, esté contenta, y le ponen música toda la noche de clásica, Beethoven, Mozart, yo que sé, Stravinsky, la que sea. Y las vacas han aumentado su producción láctea, pero en una gran cantidad, como demostración al bienestar que reciben. O sea, no es en el ser humano, es en el ser que Dios ha creado también, que son los animales. Cuando le hablamos de una planta. Que a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Son seres humanos igual, creación del Ser Supremo, ¿no? Y eso es impresionante. Sí, pues también ahí para pues, acotar que todo eso es verdad, sino que ahí está la importancia de la unión con el Sadik y la fe en el Sadik. Porque de todas formas sí, esos conceptos son verdaderos, pero póngalos en práctica y que le generen un cambio y que uno vea la vida cómo cambia, si necesita el Sadik, no solamente los conceptos. Y ahí, pues para terminar, un chiste, me hizo acordar ahorita doña Teri y doña Claudia, que había una fiesta de mafiosos. Y entonces llenaron una piscina, llenaron la piscina pues de la finca de piraña. Es que $1 millón al que se pase esta piscina nadando, y nadie se tiraba. Cuando por allá al rato se tiró uno y mismo pasó a la piscina. ¡Ay, felicitaciones! Usted es muy valiente. No, ¿cuál valiente? Yo iba a buscar al que me tiró. Aquí nos tiramos. Pero salió, carajo. Pero salió. Se ganó $1 millón. Venga, vamos a leer un poquito, a recitar un poquito de la plegaria de Licuté. Hágame el favor y la recita, a donde le habla. Y para que terminemos la reunión. No vale buscar donde la abras, carajo. Sí, no, abrí la 34. Una broma. Abrí la 34. Lo que pasa es que primero explica los conceptos de la lección, y ya después, por ejemplo, acá viene la plegaria. Bueno, está. Hágale donde le diga. Venga, lea donde quiera. Señor Osman, lea donde quiera. Bueno, la abrí, recuerden que este es el Likutei Tefilot, el portal de la plegaria. Este es el volumen 2, donde están las plegarias de la lección, entre la lección 21 y 40. Y abrí en la lección 34.
Señor del universo, mi situación es muy amarga, tú conoces mi terrible amargura, tú sabes de mi vergüenza y del mal en mi corazón, hasta el último detalle. No tengo a nadie para curarme excepto tú, Dios mío y Dios de mis padres, en tu verdadero e ilimitado amor y bondad. Aunque encuentro imposible decir siquiera estas palabras con honestidad, como tú sabes, debido a todos los tormentos y confusiones interiores que arrasan conmigo, todos los que me ven se burlan de mí, hacen muecas con sus bocas y menean sus cabezas. Todos los días la vergüenza está delante de mí, la deshonra ha cubierto mi rostro, debido a la voz del que maldice y agravia, frente al enemigo y al vengador. Mi corazón y mi mente están en un constante torbellino de pensamientos y malos sentimientos, como si no fuera suficiente con el hecho de que mi corazón está haciéndose pedazos por los malos anhelos y los malos pensamientos. Incluso cuando trato de elevar mis ojos hacia ti y cantar algunas palabras de plegaria para despertar tu misericordia, mi corazón está lleno de motivos espurios, de pensamientos perturbadores y de arrogancia. Esto se debe hacer que mi plegaria sea repulsiva ante ti, dado que todos aquellos que son de corazón engreído son una abominación para Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo correr por ayuda? Mira hacia abajo, hacia mi miseria, pues mi corazón está lleno de tal dolor y amargura. Pero pese a todo, aún tengo esperanza de despertar tu abundante compasión y recibir de tu tesoro de bondad, pues tú conoces los resquicios más internos de mi corazón. Tú conoces el punto esencial de bondad, de santidad y de pureza enraizado allí. Ello se debe a que soy un miembro del pueblo judío y mi alma está enraizada en el alma del verdadero Sadik, que es la fuente del alma colectiva de los hijos de Israel. Clamo, por lo tanto, a ti, desde la raíz más profunda de mi punto bueno, con total honestidad y con todo mi corazón. Ten misericordia de mí, sé generoso en tu bondad hacia mí y ayúdame a eliminar la gruesa piel de vergüenza que cubre mi corazón. Ven a volver mi corazón hacia ti con perfecta honestidad, quebrar todos mis rasgos malos y deseos, eliminar lo retorcido de mi corazón. Hazme retornar a ti en un arrepentimiento completo y de todo corazón. Rápidamente otórgame un corazón puro, un buen corazón, un corazón santo, un corazón completo, de acuerdo con tu voluntad. Amén, amén. Amén. Bueno, Shalom, muchas gracias. Shalom, muchas gracias. Que estén bien. Shalom, Shalom, muchas shalom, muchas gracias. Que gracias. estén Estuvo súper bien. genial. Gracias, Shalom. Gracias. Shalom.